El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar, que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hoy el Señor le va a reclamar a las clases dirigentes del pueblo, porque si ciertamente a veces el pueblo de Israel no es fiel al pueblo no es fiel a Dios en esa alianza, no es el culpable el pueblo, sino aquel que lo dirige. Por eso la autoridad tiene que estar siempre en oración, tiene que estar siempre en esa cercanía con Dios, porque si la cabeza está mal, todos están mal. El rey no solamente va a responder a Dios por sí mismo, sino también por el pueblo. Pero el pueblo también va a responder no solamente por sí mismo, sino por sus dirigentes. Lo podemos ver en el libro de los Reyes, en el segundo libro de Samuel, en el libro de los Reyes, cómo muchas veces el pueblo de Dios va a ser corregido, va a ser castigado, no por los pecados del pueblo, sino por el rey. Un caso lo tenemos muy claro cuando cuando David, el rey David, manda a hacer un censo. ¿Cuántos hombres tengo a mi disposición? Y después se va a dar cuenta, no son hombres míos, no son mis hombres, no están a mi disposición. Son hombres de Dios. Es el pueblo de Dios, no es mío. Él reconoce ese error, pero el Señor le manda a decir con el sacerdote: hay 3 penitencias. ¿Cuál escoges? ¿El hambre, la guerra o ser perseguidos? Y dice David, ¿verdad? Prefiero ponerme 1000 veces en las manos del Señor antes que de los enemigos. Y va a pedir la peste. Entonces, ahí el pueblo de Israel no pecó. Quien pecó fue el rey, fue la autoridad. Y quien la va a pagar van a ser todos. Por eso después va a decir David en su oración: Señor, misericordia, el pueblo no pecó, fui yo, a mí reclámame, a mí castígame, pero al pueblo no. Pero el pecado de la autoridad es el pecado de todo el pueblo. Si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal. Por eso la autoridad tiene que estar siempre en esa relación y en esa oración para con Dios. Y aquí yo les preguntaría, padres varones, no madres, padres, ¿cómo está su oración para con Dios? ¿Cómo está su relación para con Dios? Porque ustedes son cabeza de familia. Y aquí no estamos hablando de machismo ni de mucho menos. Por eso decía ayer en una bonita lectura, la segunda lectura de San Pablo a los Efesios: mujeres, sométanse a su marido.
Pero hoy tenemos un ataque muy grande, el llamado feminismo. Y es que no tenemos que obedecer a los hombres, y es que también nosotras. Eso no es de Dios. Y por eso un católico y una católica no pueden aceptar eso. No estoy diciendo que el machismo sea bueno, tampoco es de Dios el machismo. Porque la lectura de ayer también lo dice. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia, y Cristo se entregó por su iglesia, y Cristo amó siempre a su iglesia, y nos sigue amando, y se sigue entregando por nosotros. Maridos, ¿qué ejemplo están dando en su familia? ¿Cómo están amando? ¿Cómo están respetando a su esposa? Porque así como ustedes respeten a su esposa, sus hijos van a respetar a su madre. Porque así como ustedes respeten a su esposa, los niños van a respetar a las mujeres. Hoy nos quejamos, no hay valores, hay mucha delincuencia, hay mucha inseguridad. ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde están las mujeres también? Porque ahora se le ha hecho más caso al mundo, un mundo materialista, y nos ha enseñado que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar para poder tener dinero y poder tener la felicidad. Y la felicidad no la da el dinero. La felicidad se la da la relación que tengamos con Dios. Estamos viviendo en un tiempo materialista. Allí yo les decía a las personas, de acuerdo al Evangelio y a la primera lectura. Ayer escuchábamos en el Evangelio cómo los discípulos se iban y abandonaban a Jesús. Y yo les digo, yo personalmente en mi reflexión, yo veía a un Jesús totalmente humano. Recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Casi siempre los evangelios nos resaltan esa figura de verdadero Dios, pero ayer también estaba bien presente esa figura de verdadero hombre, que son pocas veces los que nos los van a mostrar el evangelio. Y ayer estaba esta situación. Yo les digo, les decía, hay una palabra aquí en la frontera de Tijuana, Baja California, que no se tiene en otros lugares, es muy propia de aquí. Pero esa palabra encierra cuando alguien está triste, alguien está melancólico, alguien está así como que, ¿y para qué seguir? No llega a la depresión, pero está en la antesala. Y esa palabra se le dice aquí en Tijuana, agüitado. Ay, estoy agüitado. Oye, ¿qué tienes? ¿Te ves agüitado? No, nada. Pero hasta la cara se le nota. Bueno, yo ayer descubría a Jesús también agüitado. Cuando después de que Él les quiere dar a entender que Él es el pan de vida, que por Él es el que vamos a llegar al Padre, y no lo entienden y lo rechazan y dicen, este se volvió loco, mejor vámonos. Y va Él con los apóstoles y les dice, ustedes también se van. Ahí yo encuentro ese momento de Jesús, agüitado. Y ustedes también se van. Ustedes también me dejan. Pero ahí lo hermosísimo de San Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Además nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Yo creo que Pedro no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, la dimensión de sus palabras. Pero el compromiso, Señor, esto es difícil, pero aquí estoy contigo. En el Evangelio nos habla de una decisión y nos lo marcaba más claramente la primera lectura. Nos decía la primera lectura, si me prestas ahí poquito para no equivocarme, porque decía ayer la primera lectura del libro de Josué. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. ¿A los dioses o a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Y viene la respuesta del pueblo.
lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Ellos hicieron una decisión, tomaron su decisión. ¿A quién iban a seguir? Al Señor. Lo malo y el pecado del pueblo de Israel es que no es congruente, no es responsable de su respuesta. Allí les decía, el Señor nos dio un regalo, un tesoro que no nos puede quitar y que lo va a respetar aunque a Él le duela, la libertad. Ahora para nosotros, ¿queremos seguir al Señor o no lo queremos seguir? Jesús nunca nos va a mentir, siempre nos lo pone y nos lo pone bien clarito. Aquel que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Lo difícil no es tomar la cruz, es el renunciar a nosotros mismos, porque somos soberbios, porque somos egoístas, porque queremos sentirnos que nosotros somos los que mandamos, porque lo que yo digo está bien y lo que dicen los demás está mal. Por eso necesitamos humildad. ¿Y cómo duele ser humilde? Por ahí dice Martín Valverde, ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele ser así. Sí, duele. Y duele feo. Pero les decía yo ayer a mis hermanos, apréndanse esta cita. Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Si yo estoy con Dios se va a poder y si no estoy con Dios no se va a poder. Pero para poder estar con Dios se necesita humildad. Ayer les decía, el mundo hoy nos está invitando también a una felicidad. Y el mundo nos va a ofrecer la felicidad a partir de 3 aspectos. El primero es el dinero. Ten dinero y serás feliz. Y es lo que estamos viviendo. ¿Por qué familias desunidas? ¿Por qué matrimonios que se deshacen? ¿Por qué hogares solos? ¿Por qué los hijos que se van a la delincuencia? Porque no hay alguien en casa. Porque hoy trabaja marido y trabaja esposa. Por ahí hay una frase que se decía antes, vamos a trabajar como bueyes para que vivamos como reyes. El problema es que se trabaja como buey, pero no se vive como rey. El dinero no da felicidad. Te la dará un ratito, pero después te la quita y te sientes vacío. La otra tentación es el poder. Pues aquí yo mando y el que no le guste, mira, ahí está la puerta, se puede largar. Pues aquí yo soy el jefe y me vale un bledo lo que digan ustedes, se hace lo que yo diga, aunque esté mal. Caray, no se necesita mucho poder. Ya desde los papás, ¿cómo tratamos a los hijos? ¿Cómo tratamos a los demás? Es que yo soy el que mando, es que yo soy el que toma decisiones. Sí, pero tú no eres autoridad, no eres líder, eres un dictador. La verdadera autoridad nos la demuestra Cristo. Aquel que quiera ser el principal, que se haga el servidor de todos. Pero eso duele, eso no gusta. Cuando nosotros buscamos el poder por el poder, no vamos a ser felices. Volvemos, la felicidad es momentánea, pero no verdadera. Y la tercera tentación es la sexualidad. Allí yo les decía, ¿les digo o no les digo? Porque había algunos niños. Digo, pero cosas peores ven ahí en la televisión, en el internet. La tercera tentación, donde el mundo nos ofrece la felicidad, es en la sexualidad. Ten sexo con quien quieras, las veces que quieras y como quieras. Pero eso sí, protégete, porque si no vienen los chilpayates y es una maldición. Hasta eso hemos caído. Y si se te chispoteó, diría el chavo, ahí está el aborto, para que seas feliz. Decía ahí un comercial que salía hace poquito tiempo, usa protección, usa el condón, porque así podrás cambiar de pareja y no de pañalera. ¿Qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos? Ya desde la escuela. Clases de sexualidad que lo que les están enseñando es cosas no sanas. Hermanos, la sexualidad tampoco da felicidad. Pregúntenselo a los matrimonios que están casados no por la iglesia.
No se llena ese vacío completo que sí te da el matrimonio por la iglesia, porque no se queda en un placer carnal, sino va más allá. Por eso dice el Señor: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne, es decir, un solo ser, donde compartirán todo. La sexualidad, pues la sexualidad no te da placer. Bueno, te da placer un ratito, pero no te da la felicidad. ¿Quién sí te da la felicidad? El Señor. Él sí te va a dar la felicidad, pero Él sí te pide un compromiso. Ya lo decíamos, ¿verdad? Aquel que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Te pide que le des el control de tu vida a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Amando. Amando a Dios sobre todas las cosas y amando a mi prójimo como a mí mismo. En otro momento le dice Pedro a Jesús, y lo escuchábamos la semana pasada: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, después de que el joven le dice: ¿qué necesito hacer para tener vida eterna? Pedro le va a decir al Señor, cuando el joven se va muy triste: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué? Puede sonar entre a reto, entre a ¿qué me vas a ofrecer? O puede también decir: y nosotros sí alcanzaremos la vida eterna. La contestación de Jesús es muy bonita también. Ustedes que lo han dejado todo para seguirme, recibirán el 100 por 1, más persecución, más la vida eterna. Nuevamente el Señor nos lo pone: persecución. Hermanos, estamos en un tiempo en el que tenemos que decidir: ¿a quién sigo? ¿A Dios o al mundo? Pero nuestra decisión tiene que estar avalada por la congruencia de hechos, por la congruencia de actos. A veces decimos: sí, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, que tú seas mi Rey, que tú seas mi todo, pero no dejamos nuestros pecados. Y tenemos pecados muletillas por ahí, podríamos decir. Ay, es que siempre caigo en la gula, y siempre caigo en la gula, siempre caigo en la pereza, siempre caigo en la lujuria, siempre caigo en la ira, siempre caigo en la envidia. ¿Y qué estás haciendo para luchar verdaderamente? Yo sé que es imposible, no es imposible, yo sé que es muy difícil y que a veces pareciera imposible, pero no es imposible. Volvemos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Más que a veces me tengo que dejar de hacer sonso yo solito. A veces tengo que renunciar a los placeres que el mundo me ofrece. Y es que los pone las tentaciones, pero si bien antojables. Hermanos, el Señor está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Tenemos que perder el miedo, como por ejemplo el niño, aquí el pequeño Frankie, no sé si ya sepa andar en bicicleta, pero cuando uno empieza a andar en bicicleta, ahí va el papá corriendo atrás del niño, dice que agarrándole el asiento, porque a veces se va el escuincle, ¿verdad? Ya le dio fuerte a la bicicleta y aquí voy atrás de ti, sí, 1 kilómetro atrás, ¿verdad? Pero el hecho de que aquí voy atrás de ti, ya le da la seguridad y no se cae, porque mi papá viene atrás de mí. Pues eso nos pasa con el Señor, pero tenemos que aprender a abandonarnos en Él. Varones, tomen su lugar, sean verdaderamente autoridad, y autoridad significa amar y respetar, acompañar y dirigir. Autoridad no significa gritar, autoridad no significa aquí mis chicharrones truenan, significa voy a ponerme en manos de Dios para que Él guíe por donde tengo que llevar a mi familia. La decisión está en cada uno de nosotros, en ese tesoro que Dios nos dio de libertad. Mamás, ustedes son las que más se acongojan por los hijos. Ay, padre, es que mis hijos ya los eché a perder. Bueno, no dicen eso, pero pues como si lo dijeran.
Ay, padre, es que mi hijo anda por allá, es que mi hijo no va a misa, es que mi... Pues sí, no le diste una buena educación. Lo hecho está. Padre, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿A quién estamos festejando hoy? A Santa Mónica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Testimonio, oración y sacrificio. Y esas almas se van a ganar. Hermanos, tenemos que tomar la decisión, pero ser congruentes para que no nos diga el Señor lo que les dice a los dirigentes del pueblo de Israel. Tenemos que aprender a ponernos en manos de Dios. Cada quien decide si quiere a Dios o no quiere a Dios. La decisión es nuestra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.